quiero saber qué pasó, qué sentiste ya cuando llegaste a Canadá. Miedo, tristeza, impotencia, emoción, todo lo que se refiera a emociones, todo eso lo viví. O sea, imagínate caminar con una venda, no ver nada. Literalmente así lo viví. Cuando llego al aeropuerto de la Ciudad de México me encuentro con un mexicano que venía a mi vuelo precisamente y le preguntaba que cómo era la vida acá. Él vive en Oshawa, creo que es donde vive él, trabaja. Me explicó más o menos cómo era la vida acá y yo estaba ahí en el aeropuerto de México muy emocionado. Pero cuando empieza a despegar el avión, se empieza a acercar a Canadá y cuando empieza a aterrizar, y empezó el miedo. La verdad, mi gran miedo era, pues, la aduana. Realmente dije que me van a preguntar algo en inglés, no me van a preguntar en español. Es mentira que alguien me hablara en español en otro país. Entonces Ujú. dije yo, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a defender? Sin mentirte, Juliana, estuve 2 horas y media en migración. Me tocó decirle, ¿sabes qué? No hablo inglés. Se lo dije en inglés, no hablo inglés. Y me dijo groseramente la de migración. Sí, yo sé. Mm. Me pasó otra área que vi muchas mesas, muchos policías. Los policías acá intimidan, no como en México, intimidan su ponente físico, sus características como debe de ser de inmigración. Me sentí como no sé cómo decírtelo, como un animal. Hasta para allá, ponte aquí. Y la de inmigración me empezó a hablar demasiado rápido, como si yo te hablara hablando en español, pero muy rápido. No le entendí nada, le dije, sabes que no te entiendo. Me pasan a la traductora de ahí, también me hizo caras, o sea, y empezó, imagínate, mis emociones se empezaron a comprimir mucho, mucho, mucho. Entonces me dijo, ¿a dónde te vas a vivir? No, mira, pues que yo tengo pagado un hotel aquí cerca del aeropuerto, de ahí mañana pasan por mí, la agencia va a pasar por mí en un Uber, de ahí me van a llevar a mi casa y esto, pero es que ¿por qué tienes pagado 2 meses? Me empezó a preguntar, le dije, pues es que de ahí me voy a cambiar a otra casa con la agencia. O sea, que fue como con un acuerdo interno que tuve con la agencia, y él empezó a decirle a la de migración y me acuerdo muy bien perfectamente. Agarró mi papel y me lo botó en la cara y me dijo, Wow, ya vete. qué Salgo de, fuerte. salgo de ahí y veo el mundo en ese aeropuerto en Pearson, a Terminal 1 en el área de donde están las maletas, enorme, Ujú. recuerdo muy bien, área grandísima, y en la esquina más profunda, ahí estaba mi maleta. No sabía dónde estaba, ya habían pasado, como te digo, 2 horas y media. Entonces, ahí empieza la aventura. No sabía dónde estaba, no sabía cómo agarrar un taxi, no sabía cómo agarrar un Uber. Me paré con un área de como limusinas, pagué casi 80, $100 por una limusina y no eran como 20 minutos, 15 minutos en el carro. Estaba nevando, llegué a -25 con una pequeña Wow. chaqueta súper delgada, mi maleta pequeñita, y me $100 el señor, se lo pagué y me empezó a hablar inglés, pero yo le dije, no te entiendo, discúlpame.